Y hoy quiero hablarte de las Pascuas de la abundancia. Quiero que hoy salgamos impregnados de la Pascua de abundancia. ¿De qué se trata, pastor? No me venga a hablar, por favor, de la prosperidad en la Pascua. Vamos a hablar de... No, yo te voy a hablar de las Pascuas de la abundancia. Yo te voy a decir las cosas bíblicamente. ¿Estás preparado? El mensaje verdadero hoy de las Pascuas te afecte, mi hermano, mi amigo, mi querido, te afecte. Yo vengo hoy de parte de Dios con la ayuda del Espíritu Santo como siempre para que estas Pascuas del 2025 te afecten. Que salgas hoy afectado, en el buen sentido, ¿verdad? Que salgas hoy con tu mente que esté así. Wow, ¿dónde estuve? Que hoy salgan personas de este lugar diciendo, ¿dónde estuve? Que cada Pascua que llegue a tu vida y a la mía mientras estemos vivos y en esta tierra, porque yo tengo que decirte algo, con autoridad de la palabra y autoridad del cielo, yo tengo para decirte que nos queda, lo que menos tenemos es tiempo, iglesia. Por eso cada Pascua que el Señor nos permite celebrar, porque las Pascuas son de Dios, cada vez que viene el momento de estas Pascuas, las Pascuas nos revelen la verdad de Dios. La verdad de Dios nos afecta en la Pascua y nos tiene que afectar ¿cómo? Siendo buscadores del reino en la tierra. Nos tiene que afectar estando preparados en santidad, buscando de Dios, llenos de la presencia de Dios, haciendo la obra que Dios dijo que hagamos. ¿A quién? Al pastor, no a usted. Se aproximaban las Pascuas, ya había sido Jesús puesto prisionero y el gobernador les otorga al pueblo, lo viste hoy, los jóvenes lo representaron maravillosamente, estaba preso y ponen en libertad, en vez de ponerlo en libertad a Jesús, ponen en libertad a un reo, ponen en libertad a un violador, a un ladrón, Barrabás. El mismo pueblo que gritaba, liberen a Barrabás, era el mismo pueblo que quizás muchos de ellos habían comido pan gratis en la multiplicación de los peces y de los panes. Muchos de ellos que gritaban quizás habían sido liberados de un demonio, otros habían recibido un milagro. Por eso te quiero decir que hoy no te lleves por la gente que recibe milagros. Nosotros creemos en milagros, pero el milagro no afecta a nadie. Ver milagros, ver prodigios no afecta a nadie. Lo que afecta es la presencia de Dios en nuestras vidas a través de Jesús. Habrá alguien que diga amén. Necesitamos ser afectados con el Cristo de la cruz del Calvario. Aleluya, no con el místico, no con el histórico, con el Jesús que tiene agujereadas las manos. Ahí voy. Había un famoso reo, fue liberado, Barrabás. Veremos cosas injustas en este tiempo y lo tenés que saber. La Biblia a mí me habla que sucedieron cosas injustas antes de lo que celebramos hoy. No te asombres, iglesia, no te asombres, mi querido, cuando vemos cosas injustas. Nosotros no estamos para asombrarnos, nosotros estamos para creer acá y creer que nada va a torcer el brazo de Dios, que todo está encauzado para que el Cristo de la gloria venga inexorablemente, aunque veamos cosas injustas. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? No va a haber hombre, no va a haber diablo, no va a haber presidente, no va a haber sistema que va a doblegar lo que Dios tiene programado para la humanidad. Quiero que leamos juntos, porque quiero corroborarte por la palabra, que las Pascuas, a pesar de que hoy hay muchos youtubers charlatanes que hablan idioteces, yo quiero decirte que las Pascuas en el cristianismo han sido estipuladas por Dios, no por hombrecitos, sino por Dios. ¿Estás preparado? Vamos a leer rapidito este pasaje y como siempre invito a ponernos de pie a aquellos que puedan hacerlo. Deuteronomio capítulo 16. Hoy me va a ver un poquito acelerado, pero bueno, puede ser el café que me tomé antes, pero estoy acelerado por otras razones. Amén. Deuteronomio capítulo 16, verso 1 y 2. ¿Estás preparado? Dice Dios: guardarás el mes de Abib y harás ¿qué? Pascuas, dice, a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib, después te voy a hablar de ese mes, te sacó Jehová tu Dios, ¿de dónde? De Egipto.
Entonces, de noche, versículo 2, y santificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Levanta la mano y decirle: Padre, ¿te animás a decirle conmigo? Señor, que tu Pascua me afecte. Que estas Pascuas del 2025 afecten mi vida, mi casa, mi familia y todo lo que toca en mis manos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: ¿te animás a darle un aplauso a la palabra de Dios? Toma tu asiento. Acá podemos ver, mi querido, que el mismo Dios estipula las Pascuas. Claro, pero pastor, nosotros no tenemos el mes de Aviv. Claro, nosotros no tenemos el calendario judío, el calendario hebreo, nosotros no lo tenemos. Pero a nosotros no nos interesa si el mes de abril se llama abril o Aviv, o el mes de abril o marzo. Entre el mes de marzo, abril y mayo es este mes judío. ¿Cuál? El Aviv. Pero lo que nos interesa a nosotros, que en un momento Dios dice, ante la liberación que yo voy a hacer con ustedes, se le está hablando al pueblo, ante la sacada de esclavitud del pueblo de Egipto, ustedes tienen que celebrar. ¿Cuántos tendrían que celebrar hoy porque Dios los sacó de Egipto? ¿Cuántos tendrían que celebrar porque Dios los sacó de la esclavitud? ¿Habrá alguien que pueda decir amén? ¡Oh, gloria a Dios! Claro que hay motivos para celebrar. A mí no me interesa los detalles, como se escucha hoy. Ay, pero ¿quiénes son estos cristianos? Semana Santa. ¿Desde cuándo una semana es santa? Pero por favor, entreteniéndonos con los conejitos y los muñecos de chocolate y las tonterías de youtubers. El que tiene entendimiento, mi hermano, entiende que las Pascuas es un evento muy importante para aquellos que reconocemos o reconozco que Dios me sacó a mí de la esclavitud. Dios me sacó a mí de mi Egipto. Y muchos de los que están aquí un día también salieron de Egipto. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios? Dale la gloria al Señor. El mismo Dios estipula las Pascuas. El motivo era salvación, liberación al pueblo de manos de los egipcios, de manos del sistema, del país número uno en demonios. Egipto, lleno de demonios. El pueblo es liberado de esa opresión. Mañana, cafecito en mano, como siempre voy a dejarte homework. Si se pensaron que hoy, porque estamos apurados, corriendo y todo, te ibas a zafar del homework, tu abuela, no te vas a zafar nada. Toca a la persona que tenía al lado y decirle: no vas a zafar. Cafecito en mano mañana, escuchá, cafecito en mano vas a entrar en el capítulo, no ahora, ahora porque yo salgo corriendo de acá. Mañana vas a entrar en el capítulo 16 del Evangelio de Juan y vas a entrar ahí, vas a leer que un breve tiempo un breve antes de este tiempo que los muchachos maravillosos con el drama nos mostraron, un breve tiempo antes Jesús mantiene una conversación con los discípulos. Ahí vas a poder leer en ese capítulo 16. Y Jesús les empieza a hablar en alegorías. Jesús quería que ellos entendieran algo. Y Jesús le dice que la tristeza que ellos iban a sentir cuando muy pronto se iba a convertir en gozo, se iba a convertir en alegría. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo me meto en ese pasaje, te va a pasar lo mismo. Te das cuenta como que ellos no entendieron lo que Jesús le dijo. No les cayó el 20 ahí. Y ahora sí quiero que entremos en una palabra, en una porción, en Juan 19, así vamos a leer, versículo 25 al 30, rapidito. Y dice la palabra, porque quiero leerte esto, porque de ahí me voy a basar para lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Dice: estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. De todos los discípulos que había, el único que había quedado era el discípulo amado. Dice ahí, seguimos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, el único, escuche, el único que había quedado debajo de la cruz, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, verso 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: nada de lo que ha sucedido y nada de lo que va a suceder lo va a tomar por sorpresa a Dios.
Está todo digitado. Jesús sabía que tenía algo que cumplirse. Entonces, estaba allí una vasija llena, verso 29, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja con vinagre y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Los demás habían sido esparcidos todos. Escuche, dijo consumado es, y él se dio cuenta, su vista estaba mirando solamente a su madre, a su parienta y a su único discípulo Juan. Y dijo algo, dijo consumado es, que significa he acabado, significa todo se ha cumplido. Seguime. Porque Él vino a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad propia. Él dijo todo se ha cumplido. El tiempo verbal de la expresión en griego de esta frase indica que la obra de redención se había completado de una vez y para siempre, dígalo. Y los resultados de esa obra iban a ser permanentes y para siempre. ¿Habrá alguien que pueda estar contento por eso? Dale la gloria. Ahí, en ese momento, después de ese consumado, comienzan las Pascuas suyas y las mías. Sabía todo Jesús. Jesús sabía todo lo que seguía. Jesús sabía que iba a ser puesto en una tumba y que al tercer día iba a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hoy tú y yo estamos viendo la tumba vacía. Por eso hoy no venimos nosotros a adorar a un Dios muerto. Venimos a adorar y a bendecir a un Dios que vive. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad del evangelio. Eso es lo que le cuesta a muchos hablar del cristianismo, porque el cristianismo habla de un Dios que está vivo. En ese mismo momento sucedió algo poderoso, y ahora quiero entrarme en un poquito en lo que poco se habla. Sucedió algo poderoso, algo glorioso. Los cielos, en el momento que Él resucita, los cielos son sacudidos. Los demonios comienzan a retorcerse como se retorcían aquí. ¿Vio? Cómo se retorcía ahí la configuración de los niños. Se movían los demonios. Los demonios creyeron que habían ganado. Las tinieblas pensaron que era la victoria de ellos, que habían matado a Jesús, pero Jesús resucitó al tercer día. Estaban en derrota. Era un día de pérdidas para el infierno. Era un día de condena para el infierno, para el enemigo. Era un día de vencimiento de la muerte, porque la muerte también fue vencida en la cruz del Calvario en un día como hoy. Dale la gloria. Y en Colosenses capítulo 2, verso 10 al 15 dice la palabra de Dios así. Preste mucha atención, porque hoy es necesario que la iglesia camine en esta palabra. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, verso 10 al 15, dice, y vosotros, dice, están completos en ¿quién? En Él. ¿Qué es quién? Jesús es la cabeza de todo principado, diga conmigo, y de toda potestad. En Él también, dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, pagó el precio de todos nuestros pecados, en la circuncisión de Cristo. Sígame, pero que me perdí. Sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados en Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, está hablando de usted y de mí, estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien que diga amén? No hay condena para los que están en Cristo Jesús. Dale la gloria. Cuando llegamos a Cristo, cuando somos de Cristo, cuando nos convertimos al evangelio de Jesús, el Jesús con el agujero en la mano, con su costado traspasado, después voy a hablar de eso, aquellos que llegamos, ya no hay condenación, ya no hay pecado que venga a sacarme de lo importante, ya no hay acusación para los hijos de Dios, ya estamos limpios de todo eso para comenzar a vivir una vida nueva. ¿Cuántos están de acuerdo?
El infierno en ese momento fue estremecido. El diablo junto con sus demonios, con espíritus inmundos, jamás olvidará ese acontecimiento. Hoy celebramos el acontecimiento más grande de la humanidad. Hubo un antes y un después de la resurrección de Cristo. El infierno se estremeció. Hubo algunos que no habían entendido. Yo me doy cuenta, los mismos que caminaron durante 3 años con Jesús no habían entendido. Juan capítulo 21, verso 3 al 5, Simón Pedro le dijo a los discípulos, después que Jesús muere, Jesús es sacado de la cruz, lo llevan a la tumba, y Pedro dice ahí en Juan capítulo 21, verso 3 al 5, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, seguime. Y aquella noche no pescaron nada. Después me voy a adentrar a eso, porque esa pesca negativa tiene mucho que ver con lo que te estoy hablando hoy. No pescaron nada. Toca a la persona que tenés al lado y decirle, no pescaron. Si tú lo llevas a Eduardo, al pastor Eduardo a pescar, seguramente que el pastor Eduardo no va a pescar nada. Si lo llevas, o mejor dicho, si vas a pescar con Noel, seguramente vas a pescar algo porque Noel va a pescar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no eran hombres que no sabían de pesca, pero esa noche no pescaron nada. Porque, mírame, no se trata de lo que sabes o dejas de hacer. Se trata del encuentro que tenés con el Cristo resucitado. Yo voy a seguir sin pescar, pero me conformo con conocer al Cristo con sus manos agujereadas todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, y les hizo una pregunta, ¿tienen algo para comer? Y ellos respondieron, no. Voy a ir casi cerrando, pero no cerrando, así que no te pongas contento. Estar desanimado hace que en un momento dado, no lo sé ni yo ni tú, solo Él se te presente y no tengas nada para darle. El desánimo nos vuelve en personas que no tenemos abundancia. El desconocimiento de este Jesús que yo estoy hablando esta mañana, que no es el de Netflix, no es el de la historia, no es el que te presenta Discovery Channel, es el Jesús de la Biblia el que estoy hablando yo. Estos muchachos se fueron porque estaban desorientados, por eso se fueron a pescar. Porque cuando estás desorientado y estás desanimado, te pones a hacer lo que sabes hacer siempre, aunque no te salga bien. Cuando estás desorientado o desorientada, hoy le estoy hablando a alguien acá, te preocupás por tonterías, te desenfocás. Por eso es importante, mi hermano, porque acá la Biblia, la palabra de Dios me muestra a un grupo de muchachos desanimados porque vieron a su rey morir en una cruz. Y cuando ese rey los reunió y les dijo que su tristeza se iba a convertir en gozo, no entendieron absolutamente nada, como mucha gente que hoy tenemos sentada en una iglesia no ha entendido absolutamente nada. No sabe a qué Jesús está sirviendo, si es que está sirviendo. Por eso, cada Pascua, mi hermano, yo tengo una invitación del Espíritu a que nos salgamos de este lugar preguntándonos a ver qué Pascuas estuvimos celebrando. Había desesperanza en ellos, porque la desesperanza te hace tener las manos vacías. Cuando te desenfocás, Él se va a aparecer en tu vida y te va a preguntar si tenés algo para comer. Y tu respuesta será no. Puedo ver a hombres desanimados, depresión, quizás se sintieron defraudados por el mismo Jesús. Se sintieron en decepción, estaban decepcionados. Quizás hoy alguien vino hoy en decepción. Y como es común que las iglesias se llenen en Pascuas.
El problema es qué va a suceder el próximo domingo. ¿Qué va a pasar los próximos días? Hoy hay gente que está en una iglesia, y no digo que sea su caso, no me malinterprete mal, pero ¿sabe la gente que hoy está en una iglesia y después desaparece y se olvida de este Jesús? Y si lo agarrás muy rápido, capaz que hasta larga un Barrabás. Me voy a pescar, dijo. Y los demás lo siguieron, porque Pedro era líder. A veces no todos los líderes están bien centrados. Le siguieron. Me voy a hacer lo que sé hacer, me voy a hacer lo que hice toda la vida. ¿Podés entender que ellos cuando conocieron a Jesús dejaron de pescar, abandonaron sus barcos para seguirle a Jesús? Y ahora lo habían vuelto a recuperar. Lo que el mundo les dio, lo recuperaron y se olvidaron lo que el cielo les había dado. Porque Jesús cuando lo llamó a Pedro le dijo: a partir de hoy serás pescador de hombres. Se lo dijo antes. ¿Qué te dijo Jesús cuando te llamó? ¿Habrás entendido? ¿O te olvidaste? Acá hay personas que recibieron el llamado del Señor. ¿Qué pasó? Te llamó la pesca de nuevo. Te llamó de nuevo lo que sabes hacer. Lo que te sale bien. ¿Sabés que no era lo único? Dice la palabra que los demás discípulos le siguieron, y eso a mí me conmueve porque hoy hay mucha gente siguiendo a tontos. Hoy hay mucha gente siguiendo a charlatanes. Esto es típico de la palabra. Por eso no me asombra. Ese desánimo era general entre los muchachos. Ese era uno de los problemas de no haberse encontrado con el Jesús resucitado. El Cristo resucitado es el motivo, siempre será el motivo de mi liberación de Egipto y el descubrimiento de las verdaderas Pascuas. Ya no necesito llorar mostrándome un video, mostrándome las heridas de Jesús. Ya no lo necesito. Porque el cristiano verdadero lleva sus marcas, las marcas de Jesús. Quisiera ser optimista en estas Pascuas y de pensar que la gran mayoría tenemos el sentido verdadero de las Pascuas. Quisiera ser optimista, pero si esto no es así, le pido a Jesús, al Jesús resucitado, que se te manifieste, que se te revele. ¿Cuándo? En estas Pascuas. Que use gente, que use lo que quiera, que me use a mí, para que te preguntes. Acá hay personas con llamado, pero volvieron a pescar. Qué lástima. ¿Por qué qué lástima? Porque si te agarra Jesús, el que vuelve, pescando y no haciendo lo que tenés que hacer, vas a estar en problemas. Y no precisamente con un pastor o con una iglesia. Eso sería significante. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Es que hasta que tú y yo no tenemos un encuentro genuino con el Cristo de la gloria, nos vamos a desanimar. Hoy tenemos gente desanimada en nuestras iglesias. Cualquier tontería nos va a desenfocar del propósito, nos va a sacar del llamado. Por casi 3 años ellos habían dejado de pescar, como te dije anteriormente, habían dejado embarcaciones, todo, soltaron todo, en obediencia soltaron todo. Muchos de los que están acá, en obediencia en ese momento soltamos todo. Pero de repente, por una causa o por otra, por un desánimo, alguien, un maltrato, un pastor nos maltrató, o un hermano de la iglesia, miramos para atrás y volvimos a contemplar la embarcación. La gente dice que Cristo vuelve y sin embargo no vuelve nada. Te asombraría la cantidad de gente que Jesús va a encontrar durmiendo. El ladrón en la noche, te voy a explicar algo que nos enseñaron mal muchos, que muchos pastores enseñaron mal. El ladrón en la noche no va a tomar como ladrón en la noche a los que lo están esperando, va a ser la gente que está durmiendo la que va a ser un ladrón en la noche. El ladrón en la noche no va a ser para mí, porque yo lo estoy esperando.
¿Usted lo está esperando? ¿Usted está esperando la manifestación que todo ojo le verá? ¿Usted está esperando ese trueno, esa voz de arcángel, esa voz de trompeta que se va a escuchar y en un abrir y cerrar de ojos seremos traspasados? Para los que estamos esperando a Cristo y no estamos envueltos en la pesca, no va a ser ladrón en la noche, va a ser el novio que viene a buscarme. ¿Me está entendiendo? Estoy enseñando, iglesia. La palabra dice que salieron a pescar, no pescaron nada. ¿Por qué? Porque estar mal te hace, no podés hacer ni lo que sabes hacer. Y no es porque no había peces, es porque no iban a pescar, porque estaba estipulado que le dijeran un no al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las consecuencias de festejar unas Pascuas más, como mucha gente hoy, sin la revelación de ese Cristo que te estoy hablando, seguirá manteniendo nuestras manos vacías y no tendremos nada para dar. Pero cuando el Cristo de la gloria, escuche, porque ahora voy a tirarte 4 cosas maravillosas. ¿Estás preparado? ¿Cuántos están preparados? Ahora míreme, saque la cara de alpargata esa número 8 que tiene y póngase feliz porque esto es para festejar. Porque ¿sabes una cosa? Yo no sé cómo usted vino, pero sí le tengo que decir con autoridad de la palabra que usted tiene hoy oportunidad para retomar el camino. ¿Por qué? Porque ellos retomaron el camino. ¿Cuántos dicen amén? Ellos reconocieron que se habían equivocado. Ellos volvieron a reconocer que Jesús no falla nunca, que Jesús y Dios son fieles y Él jamás te va a fallar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el Cristo de la gloria resucitado se me manifiesta, sucede la primera cosa. Comenzamos a ver nuestra desnudez. Comienzo a ver que sin Él no puedo mover un dedo. No se trata de saber o no pescar. Sin Él no puedo hacer nada. Por eso Jesús dejó estipulado en la palabra: todo lo que hagáis, hacedlo en mi nombre. Lo segundo, se manifiesta el milagro. Mi vida comienza a cambiar. Comienzo a ver, dejo de ser un religioso más y comienzo a ser alguien con revelación. Se manifiesta el milagro. Tercero, Él les tenía preparado un banquete, porque en el momento que ellos le dicen no tenemos nada, cuando ellos llegan a la playa, Jesús tenía la comida para ellos. Cuando estamos y nos aseguramos que tenemos ese encuentro, ya no seguimos las migas. Ya no seguimos lo que sigue el común denominador. Ya no seguimos las añadiduras porque sabemos que Él nos prepara todo. Cuarto, no hay palabras ni acotaciones porque Él será el centro. Él será lo más importante en ese momento. Por eso, en Colosenses que leímos, el verso 10 dice: y vosotros, decí conmigo, yo estoy completo en Él. ¿En quién? En ese Jesús resucitado. Dice que es la cabeza de todo principado. Mire si no hay que celebrar. Y de toda potestad.